Francesco Borromini. Actual Italia 1599, Roma 1667. Arquitecto italiano. Trabajó como cantero en las obras de la Catedral de Milán antes de trasladarse a Roma en 1619, donde fue cincelador en el taller de Carlo Maderno, quien lo introdujo en el mundo de la arquitectura romana al tomarlo como colaborador para la realización de obras como el Palacio de Barberini. Cuando Bernini triunfaba ya como arquitecto y empezaban a desplegarse las formas del barroco, Borromini recibió su primer encargo en solitario, el conjunto de San Carlo ai Quattro Frontae, ligeramente anterior en el convento de los filipenses. Bastaron estas dos obras para hacer a Borromini un arquitecto reconocido y con estilo muy bien definido, en el que las superficies curvas dan fluidez al conjunto arquitectónico, tanto en el exterior como en el interior, a veces con un carácter suave y en otras ocasiones con mayor dramatismo. Se alejó de las tendencias de su época en los interiores a base de paredes meramente revocadas con sencillas ornamentaciones a menudo doradas, ensambladas a la perfección con las formas arquitectónicas. Bernini fue un escultor, arquitecto y pintor italiano. Trabajó principalmente en Roma y es considerado el más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico barroco. Bernini poseía la habilidad de crear en sus esculturas escenas narrativas muy dramáticas, de captar unos intensos estados psicológicos y también de componer conjuntos escultóricos que transmiten una magnífica grandeza. Su habilidad para tallar el mármol llegó a que fuera considerado un digno sucesor de Miguel Ángel, muy por encima de sus coetáneos y especialmente de sus grandes rivales Alessandro Algardi y Francesco Borromini. Su talento se extendió más allá de la escultura y fue capaz de sintetizar de manera brillante la escultura con la pintura y la arquitectura en un todo conceptual y visual coherente. Hombre profundamente religioso que puso su arte al servicio de la Contrarreforma. Bernini empleó la luz como un destacado recurso metafórico que completa sus obras, en ocasiones con puntos de iluminación invisibles que intensifican el foco de la adoración religiosa o amplifican el dramatismo de la narrativa escultórica. Bernini fue también uno de los mejores arquitectos del barroco romano, junto con sus contemporáneos Francesco Borromini y Pietro de Cartone. Al principio de sus carreras todos trabajaban en el Palacio Barberini, pero después compitieron por los encargos de grandes obras y desarrollaron una feroz rivalidad, particularmente Bernini y Borromini. A pesar de la indiscutible calidad de Borromini, da Cartona, Bernini gozó del favor de los papas Urbano VIII y Alejandro VII, y por tanto se aseguró el proyecto más importante de Roma de su tiempo, la Basílica de San Pedro del Vaticano, el diseño de la Plaza de San Pedro que se abre ante la basílica en uno de sus proyectos arquitectónicos más innovadores y alabados. El rencor que ambos artistas se profesaban no disminuyó con el paso de los años, y los enfrentamientos entre ellos siguieron siendo constantes. En 1644, Bernini sufrió uno de los peores varápalos de su carrera con la caída del campanario que había diseñado para la fachada de la Basílica de San Pedro. Antes incluso de que saliera la primera grieta, Borromini había criticado con dureza su proyecto argumentando que la torre era demasiado pesada y llegó a acusarle de incompetencia técnica. Borromini pudo disfrutar entonces de la única y breve caída en desgracia de su rival. Unos años más tarde, Bernini se tomaría la revancha al arrebatar a Borromini un proyecto que era prácticamente suyo. Se trataba del encargo de la construcción de la Fontana dei Quattro Fiumi en la Piazza Navona o Plaza Navona, para la que Borromini había